Bienvenidos a Casa Inter, donde cada detalle técnico es un gesto de cuidado. Juntos como equipo diseñamos espacios seguros, confortables e inclusivos. Aquí la ingeniería y la arquitectura se transforma en hospitalidad y lo invisible también cuida. Gracias por ser parte de esta casa, la casa que une y dignifica. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Conexiones, un espacio donde exploramos los puentes que se generan entre las ideas, la innovación y en este caso en la ingeniería y la arquitectura para la construcción de un mundo mejor. Por eso hoy tenemos una gran invitada que nos va a apoyar sobre un tema que está generando muchísima polémica, las APP. Hoy nos acompaña la doctora Lina Alejandra González. Hola Viviana, gracias por la invitación a este gran espacio. Abogada Lina, queríamos hablar de un tema que está transformando y construyendo grandes obras de infraestructura, como son las APP, las asociaciones público-privadas, que algunas veces la gente se pregunta con estrés, ¿y eso de dónde sale? ¿De dónde salieron esos megaproyectos? ¿Qué tan complicado es llegar a ellos? ¿Qué intervienen? ¿O cuáles son esos actores que nos ayudan a generar este nuevo concepto que va a ayudar muchísimo al desarrollo de la infraestructura de un país, y en este caso de Colombia? Las APPs son un mecanismo, Viviana, de vinculación del capital privado, en el que el Estado permite que sea el privado quien estructure y origine esos proyectos de infraestructura. Entonces, el Estado deja de ser quien ocupa el rol de estructurador para que sean los ingenieros, los arquitectos y todo un equipo interdisciplinario el que estructure ese proyecto de asociación público-privada. Las APPs pueden ser de iniciativa privada, si el estructurador es únicamente el privado, o pueden ser también de iniciativa pública, si es el Estado quien está estructurando el proyecto. Lo más interesante del mecanismo es que ya estamos trascendiendo de la versión tradicional de obra o de infraestructura como cemento tras ladrillo, y estamos yendo a un concepto muy importante para el desarrollo del país, que es el de la infraestructura productiva, el de la infraestructura social. Pueden hacerse APPs para colegios, escuelas, cárceles, de manera que permite de manera muy poderosa proveer bienes y servicios en todas las áreas en las que se requieren para el desarrollo del país. ¿Tú qué crees que cuáles serán las mayores ventajas de estructurar este tipo de proyectos de objetivo social? Yo creo que una de las grandes ventajas es, primero, que el Estado es muy consciente de que como proveedor de bienes y servicios tiene sus límites. Es decir, tiene una capacidad organizativa limitada. El originador privado tiene la posibilidad de manera creativa, advertir dónde hay una necesidad y estructurar la mejor manera para suplirla. Pero aquí viene un concepto que a mí me parece que está dentro del alma de las asociaciones público-privadas, y es el de la disponibilidad del servicio y de la infraestructura centrada en el usuario. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no estamos hablando únicamente de que entrego un edificio, lo cierro y ya, sino que estoy pensando en una infraestructura creada para satisfacer un bien muy necesario desde el punto de vista social, por ejemplo. Pueden haber infraestructura para centros agropecuarios, para cárceles, para colegios, y todo eso hace que sea mucho más multidisciplinario, pero adicionalmente está centrado en el usuario como fin último de esa infraestructura. Entonces, las APPs premian dos cosas fundamentales. Primero, que haya disponibilidad, es decir, que no se le paga a quien va a ejecutar el proyecto hasta que no haya terminado una unidad funcional, en el caso de las concesiones viales, o una unidad productiva definida, si por ejemplo fuera un colegio. Eso hace que el concesionario esté forzado a cumplir. Entonces ya hay un tema de rezago de incumplimientos y de retrasos en obras que se supera. Pero hay otro tema adicional muy importante, y es que se le va a dar importancia a los niveles de servicio. Es decir, voy a premiar no solamente que cumplas y termines, porque si no terminas no te pago, sino que adicionalmente voy a premiar que tengas buenos indicadores de servicios, que si vas por una carretera el nivel de confort en la vía tenga un premio, que si estás en un colegio el nivel de operatividad del colegio funcione,
que si estamos hablando, por ejemplo, de infraestructura hospitalaria, todo ese concepto de la salutogénesis se pueda incorporar como un indicador de servicio. Y eso hace que trascienda de manera definitiva el concepto de la infraestructura como la conocíamos de una manera tradicional. Oye, qué interesante cuando hablas de salutogénesis, sobre todo para el sector hospitalario. Es que a veces nos hemos enfocado de que todo va en función de la enfermedad y la enfermedad y la enfermedad, pero nunca buscamos estos espacios que ayuden a ser terapéuticos para conseguir una sanación, por ejemplo, más rápido. Y la gente a veces se complica un poco la vida buscando grandes tecnologías y grandes avances y a veces solamente estructurando bien un proyecto podemos lograr muchas cosas. Yo creo que las APP podría ser algo así de mejorar la estructura de proyectos. ¿Y cómo se haría eso? ¿O cómo crees tú que podríamos trabajar ingenieros y arquitectos y efectivamente todos los profesionales de manera interdisciplinaria para llegar a su objetivo? ¿Cuál crees tú que sea como ese mayor reto de trabajar en equipo para llegar al beneficio de un servicio social? Es una gran pregunta, porque fíjate que creo que hace parte precisamente de cómo trascienden las APPs. Ya no estamos hablando de una infraestructura, la que se llamaba infraestructura lineal, ¿sí? Que es entrega un edificio cerrado, abres la llave y lo utilizas. Hoy la infraestructura, como la vemos social, nos lleva a pensar en cómo estructurar de manera mucho más integral los proyectos. Y esa es la invitación de las APPs. Para que un proyecto pueda ser financiado a través del mecanismo de APP, tiene varios requisitos, pero dentro de ellos hay que presentar unos estudios y diseños que estén alineados con ese modelo de desarrollo, de estructuración de proyecto que se está haciendo. ¿Y eso qué quiere decir? Que mientras el Estado quizás no tenía esa competencia para generar ese equipo interdisciplinario de arquitectos especializados, ingenieros expertos, asesores expertos en salutogénesis, hoy tenemos una posibilidad, por ejemplo, en el mecanismo de iniciativa privada, en la que se pueden unir ingenieros y arquitectos para de manera interdisciplinaria pensar un proyecto. Pero gracias por la pregunta. ¿Qué es pensar un proyecto hoy a través del mecanismo de APP? Es pensar el proyecto a través de todo. Un estudio de diseño que sea afín a un concepto, por ejemplo, de salud integral o de salutogénesis. Una infraestructura que preste un servicio definitivo. Por ejemplo, desde el punto de vista de la infraestructura social y productiva, contribuir a que haya algo que antes no existía. Y eso es muy interesante. Hoy, por ejemplo, uno a través de un mecanismo de iniciativa privada que cumpla con algunos requisitos que tiene el mecanismo para ser elegible por medio del APP, uno tiene la obligación de definir varias cosas. Primero, si el proyecto se requiere, si hay un análisis de demanda necesario, tienes que estructurar unos estudios y diseños alineados con esa finalidad que tiene ese servicio, pero adicionalmente, ese proyecto tiene que también tener una replicabilidad. Y lo más interesante del tema es que no hay un parámetro, es decir, el originador puede estructurar lo que quiera en la medida en que sea dentro del marco legal que tienen las APPs. ¿Y eso qué me permite hacer? Pensar, por ejemplo, en escenarios deportivos como el Movistar Arena, que es una infraestructura totalmente distinta a la que pensábamos antes. Es un escenario artístico deportivo que se hace a través del mecanismo de APP en Bogotá, a través de la iniciativa privada, y que permite financiar un proyecto muy relevante para el distrito a través de unos instrumentos de remuneración importantes para quien lo va a ejecutar. Doctora Lina, algo que me parece así súper importante a mí es cómo se culturiza o se educa a los nuevos profesionales para que trabajemos con esta figura y construyamos país, porque una de las cosas que yo he escuchado en este momento es que efectivamente en la normativa o las leyes colombianas, las APP están en desarrollo y desafortunadamente pues dependiendo de cada gobierno, este desarrollo avanza rápido o muy lentamente. Entonces, ¿cuál crees tú que sea como una estrategia de llegar a esta gama o a este sector donde este concepto lo tomen como una alternativa de evolución, de desarrollo, donde todo sea un gana-gana? ¿Qué significa esto? Que generemos nuestro propio trabajo como profesionales y no estemos limitados, ay, ¿y qué proyecto va a salir en licitación
o qué va a pasar o qué va a salir, sino que nosotros generemos esa misma oportunidad de hacer cosas en beneficio de todos. ¿Cómo crees tú que sea ese reto? ¿Cómo podemos llegar a mejorar estas condiciones donde la gente realmente conozca la magnitud de las ventajas de este tipo de estructuras que se están generando con las APP? Fíjate que a mí me pasa mucho, te lo he contado ya en nuestros espacios de amistad y es de conexión. Y es que realmente, como soy profesora y le enseño a mis estudiantes este mecanismo, yo los pongo en la tarea de estructurar proyectos y esto primero, creo que serían varios puntos. Primero, estructurar una APP no es tan complejo como parece, ¿sí? Es algo que se puede hacer de manera muy estructurada, sí hay que tener una guía, pero no es algo imposible, digamos, empezando por ese planteamiento. Segundo, creo que es muy importante que el sector privado conozca el mecanismo y esto me parece que es un escenario ideal para hacerlo, porque conociéndolo, el sector privado va a estar empoderado de esa realidad que tú planteas y es, ya no voy a ser yo quien espera a que el proyecto salga en la licitación pública, entonces me presento, sino que realmente voy a ser yo quien le doy la idea al Estado. Y a través de esa idea, además de todo, doy una provisión de un bien y un servicio que se requiere, que el país necesita y que no lo hubiera hecho el Estado de manera autónoma porque no tiene esa capacidad de gestión de proyecto que podría tener el sector privado. Pero adicionalmente creo que es muy importante que haya una interiorización del mecanismo de todos los sectores gremiales para también impulsar al gobierno en los cambios normativos que se irán requiriendo para fortalecer, por ejemplo, el mecanismo de APPs. Lo hablábamos hace un poco en un conversatorio y es uno de los temas más importantes de las APPs es la infraestructura social, cómo se define el mecanismo de retribución, si la tarifa puede o no apalancar el modelo financiero, y esas son variables que hoy todavía no están claras en la legislación colombiana. Entonces creo que tenemos esos retos, creo que el sector gremial es muy importante que esté allí y empoderarlo en la creación de esta figura fantástica que yo llamaría de dos maneras. Uno, de modelo de negocio, porque es un modelo de negocio. La APP es un modelo de negocio autónomo, pero a su vez es un modelo perfecto de vinculación y de satisfacción de bienes y servicios que requiere el Estado. Entonces yo cuando lo explico, digo que es como un gana-gana. Es un proyecto absolutamente circular en el que el privado va a obtener su remuneración, pero el Estado a su vez va a ganar con la provisión de un bien y de un servicio muy necesario y adicionalmente va a ganar la comunidad que requiere ese bien y servicio. Entonces, son proyectos circulares que si llegan a ser muy bien estructurados pueden contribuir un montón a la disminución de brechas sociales en el país. Sabes que hablando ahora, caigo en cuenta de algo súper interesante y no quiero ser como demasiado optimista, pero yo creo que ahora hay muchos bloqueos, ¿vale? Porque existen las APP privadas y las APP públicas. Y la privada, efectivamente, pues todo mundo genera como que no se puede invertir, voy a perder, voy a... Sí, como genera limitaciones también porque la legislación colombiana no es que nos apoye muchísimo con las APP. Pero yo creo, siendo nuevamente muy optimista, que si nos unimos como gremio, podemos empezar a estructurar proyectos que logre a la vez cambiar esa legislación y motivarlo como en otros países, como Perú, por ejemplo, que ya tiene un poco más de avance en las APP, sobre todo en el sector privado. Entonces, ¿cuál crees tú que sería como el primer paso para que la gente o los profesionales de este gremio mecanicen, se agrupen y generen proyectos para que el gobierno vea algo atractivo y realmente no tema invertir? Es que fíjate que lo has dicho, el temor podría ser una de las grandes restricciones o bloqueos de este mecanismo. Pero yo quiero que sepan, estimados audiencia, que he visto increíbles mecanismos de APP que uno nunca se hubiera imaginado que iban a ser APPs, ¿sí? Pero, ¿cómo empezaron? Con un grupo de personas que dijeron, bueno, ¿y por qué no estructuramos este proyecto vial que se requiere a tal punto? Se reunieron un grupo de amigos o un grupo de empresas y dijeron, bueno, hagamos, pensemos esto. Se lo presentaron al gobierno y el gobierno dijo, ok, es elegible. Entonces, hoy la legislación sí nos permite
hacer algunas cosas, no es que no nos permita hacer todo. En infraestructura vial el mecanismo está muy desarrollado, tiene un nivel de madurez muy importante. Quizás en otros temas como la infraestructura social, sí valdría la pena también que este grupo de amigos gremiales, que esperamos convocar claramente, que este grupo de amigos gremiales digan, ok, ¿cómo podemos hacer para que adicionalmente la infraestructura social, en la parte más difícil que está haciendo de estructurar, que es la parte del modelo financiero, que es la que al final garantiza la rentabilidad del negocio, cómo podríamos hacer para que adicionalmente el mecanismo sea absolutamente banqueable y tenga eso en soporte de la legislación? Pero quizás solamente pasa con la infraestructura social, o sea, cárceles, hospitales, colegios o infraestructura productiva. Pero eso depende mucho también de cómo se hagan estas dinámicas gremiales que son muy importantes. Doctora Lina, ha sido una conversación muy fascinante. Yo creo que han quedado unos conceptos claros y han quedado unos retos todavía más claros, donde el trabajo en equipo sectorial podemos lograr muchas cosas, ¿no? También quisiera como decir que las conexiones realmente, si se llevan a cabo, podemos lograr cosas en grande. Esto no se trata de ingenieros por acá, abogados por acá o arquitectos por acá. Es como unirnos para llegar a cosas grandes que ayuden a nuestro país a ser mejor. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí. Yo creo que es un gran reto que tenemos hoy, pero yo creo que como todo pasa en cualquier parte del mundo, en cualquier país, si trabajamos en equipo podemos cambiar legislación completa. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias por la invitación. Para todos nuestros oyentes y nuestros escuchas y espectadores, pues queremos decirle que esto fue un nuevo episodio. Realmente esperamos que nos sigan en redes. Tenemos muchos temas interesantes. Queremos generar una comunidad que trabaje en equipo, una comunidad que nos enseñe o que mejor aprendamos juntos, que desarrollemos proyectos juntos y que generemos oportunidades de trabajo y de crecimiento juntos. De verdad que conexiones y aquí en Casa Inter tenemos las puertas abiertas para nuevas ideas y para nuevos puentes de desarrollo.